Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 4 de la cuarta temporada de The Boys. Un episodio que tengo que admitiros que al principio me estaba costando un poquito entrar en él. ¿Por qué? Porque la parte de la trama en la que teníamos a Starlight contra Dinamita en su lucha por la popularidad, en ver cuál de las dos se ganaba el favor definitivo del público, me parecía que tenía que suceder, pero no era como lo que más me apetecía en este episodio. Pero tengo que decir que después el capítulo va de menos a más, te mete un montón de tramas muy interesantes, como esa exploración del origen de Patriota, ir a ver a través de sus ojos cómo fue la infancia de Homelander, los calvarios por los que tuvo que pasar, y que ayuda un poco a entender mejor cuáles son las circunstancias que dan forma al personaje que conocemos. Tenemos revelaciones también sobre qué ha pasado con Butcher y qué puede ser ese gusano que hemos visto en distintas ocasiones. También tenemos lo del padre de Hughie, la revelación de Frenchie y, cómo no, el final de la propia trama de Starlight, que termina de una forma espectacular con la caída de su personaje, ya que a nivel de popularidad, de audiencia, que era el arma más importante que Starlight tenía ahora mismo, su personaje está prácticamente muerto, con lo cual un capitulazo este episodio 4 que nos deja muchos momentos para analizar en este vídeo. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta temporada. Voy a hacer un análisis capítulo a capítulo, con lo cual suscripción, campanita y todo eso para no perderos nada de lo que está por venir. Dejad un like para apoyar el vídeo, que no cuesta nada, y vamos allá. El capítulo arranca con un Homelander llegando a este laboratorio en el cual se crió prácticamente, y con la tensión que conlleva, como digo, esta llegada, porque sí, llega con una tarta, lo cual hace parecer al principio que quizá tenga buenas intenciones o algo por el estilo, pero nada más lejos de la realidad. En todas las escenas que tenemos de Homelander en el laboratorio sentimos esa tensión constante, que todo está a punto de estallar en cualquier momento, y que esta vuelta de su personaje al origen se va a parecer más a una venganza que a un viaje introspectivo, que yo un poco es lo que pensaba en el capítulo anterior. Quizá Homelander vuelva a un lugar en el cual vea, sienta o hable con personas que le hagan evolucionar o cambiar, pero no ha sido el caso. Esto ha sido prácticamente eso, una venganza de la gente que le hizo sufrir cuando era un niño, lo cual en cierta parte para su personaje lo entiendo, y mucho ha tardado, ¿no?, en hacerlo, siendo él como es. Puedo entender que algo en su cabeza le bloqueara y le impidiera volver a este lugar antes, como que hay demasiados traumas encerrados en estas cuatro paredes para él como para que esta vuelta le sea fácil. En este capítulo en la tele también tenemos una referencia a la masacre de Godolkin, recordándonos que los eventos de Gen V ya han sucedido, con lo cual Marie Moreau y el resto de personajes están en paradero desconocido. Ya tenemos ambas series, como digo, equiparadas en el tiempo, y luego arrancaba eso que os he comentado al inicio del análisis, esa lucha de popularidad entre Starlight y Dinamita. Como Dinamita iba a hacer una especie de show en la cual revelase un montón de cosas a Starlight, mientras Starlight pues se mantenía cerca del presidente, cerca de las altas esferas, para apoyarlo incluso en la siguiente campaña para que no ganara Victoria Newman. Pero todo esto ya os digo que se va a desmoronar al final del capítulo, y aunque al principio es verdad que me daba un poco de pereza este tema porque no sabía cómo lo iban a abordar, luego me ha parecido una maravilla y que cambia muchísimo la situación para Starlight. Pero bueno, a eso ya llegaremos. Primera escena impactante de Homelander en el laboratorio, que es la del horno, como con Frank vuelve a jugar a ese juego de lanzar una bola de papel a la papelera, algo que para Frank no tiene apenas sentido, pero para él, ya que lo vivió desde la posición de la persona vulnerable, fue un pequeño acto que tuvo mucha importancia. De alguna forma nos muestra cómo desde el punto de vista de la vida de sufrimiento que llevaba Homelander, cualquiera de los eventos que sucedían fuera de ella tenían mucho impacto en él. Pero en cambio, para las personas encargadas de hacer las pruebas, todo no era más que una rutina. No estaban siendo conscientes o les faltaba esa empatía para ver todo lo que Homelander estaba sufriendo, para parar quizá ese sufrimiento. Es verdad que después se nos dice que los personajes podían tener miedo, que también estaba Stan Edgar por ahí controlándolo todo y que no era fácil liberar a Homelander, pero aún así, desde el punto de vista de él, asistimos a lo que es una rutina de un sufrimiento por parte de gente a la que parece no importarle, y después cómo se venga de Frank, como digo, metiéndolo en el horno, cómo se quema ante él mientras él simplemente tira una última pelota y la falla, ya nos empezaba a dejar claro que lo que Homelander quería era venganza y devolverles la moneda a quienes le habían hecho sufrir cuando era niño. Luego se nos plantea otro de los dilemas importantes del episodio, que es si a tu padre, en esa situación en la cual está el padre de Hughie, le darías o no le darías compuesto V, si te agarrarías a la última esperanza de que tu padre sobreviviera, aún sabiendo que
es, como digo, una opción que no tiene por qué mejorar las cosas, una opción desesperada y que puede conllevar consecuencias peores incluso que la propia muerte. Esa es un poquito la idea que se nos da en el capítulo, y ante eso Hughie pues tiene que decidir. Está claro que ante una situación como tal le cuesta aceptar que su padre vaya a morir y por eso quiere reunirse con Atrain, quiere conseguir el compuesto V, diciéndole incluso que si se lo consigue, ambos personajes van a estar en paz, como que se va a cerrar el círculo de lo que vimos en el primer capítulo de la serie, el momento en el que Atrain mató a la novia de Hughie. Hay un momento también muy interesante que es cuando Butcher y Mother's Milk intentan tirar abajo a Dinamita, le intentan hacer chantaje con esa imagen en la cual se le ve a ella teniendo relaciones con un chico de 15 años en el pasado, o sea, es decir, prácticamente pederastia, aquello de lo que acusaban a los seguidores de Starlight, si os acordáis. Pero increíblemente esto no tiene consecuencias para ella, nos viene a decir que los seguidores de Dinamita están tan cegados por la visión de alguien a quien siguen, alguien a quien idolatran, que al igual que sucedió con Homelander cuando mató a este manifestante, una noticia de este tipo tampoco parece afectar a ella, porque tal y como lo cuenta, tal y como monta el relato, para los seguidores no termina de ser algo malo del todo. Además, es cierto que no está igual vista, por desgracia, la pederastia de mujeres mayores a hombres menores que la de hombres mayores a mujeres menores, que ambas deberían equipararse porque al final son abusos igualmente. Pero como que hay más manga ancha, ¿no?, cuando el jovencito es un chico. Cosas un poco turbias, ya os digo, de nuestra sociedad, pero lo que nos deja claro Dinamita es que parece indestructible a nivel de popularidad. Luego tenemos la humillación a Marty, es decir, Marty pilló a Homelander cuando se estaba tocando su patriotilla. Y esto le causó otro trauma al personaje, dándote cuenta de que además de que el personaje estaba aislado constantemente, ni siquiera tenía intimidad. Entonces se lo devuelve haciendo eso, que se toque él, en este caso pues delante de todos los trabajadores. Una escena súper incómoda en la que solamente Homelander se lo está pasando bien, o sea, es que es un sociópata, al final derivando incluso en la muerte de su personaje porque le lanza un láser a sus partes, ¿no? O sea, es que es una locura de escena. Luego le machaca la cabeza además, o sea, es que es todo muy muy loco. La escena de acción entre Kimiko y los terroristas está muy bien, justo después de haber pedido el compuesto V a Atrain. Aquí Hughie tiene que matar y de una forma brutal, y lo hace porque lo que está en juego es la vida de su padre. Sabemos una escena muy muy brutal de él, dura incluso de cómo mata a alguien. Aquí como parten también por la mitad a Kimiko es una barbaridad, pero después se nos deja claro que esta trama aún se va a tratar más adelante, que es el hecho de que ella, Kimiko, hizo daño a la chica con la cicatriz, la obligó a luchar, después la marcó de por vida, y hay que desentrañar ahí un poco más qué ha pasado entre ambos personajes y si hay una posibilidad de que se reconcilien. Pero desde luego que el pasado de Kimiko también es difícil en este sentido. Nos damos cuenta que muchos de los personajes de The Boys han hecho daño a gente en el pasado y que ahora cargan con ese peso, y quien quiere liberarse justamente de este peso es Frenchie, que termina confesándole a Colin que él fue quien mató a su familia. Sinceramente no esperaba que esta confesión llegara tan pronto, o sea, pensaba que era algo que iban a alargar un poco en la temporada y quizá no se hubiera sostenido más capítulos, así que me gusta la idea de que lo cuente por fin. Y claro, es normal que Colin ahora se sienta repugnado, que su primera reacción sea atacar a Frenchie, y Frenchie parece aceptarlo, como que quiere asumir el castigo de lo que Colin le haga, porque tiene también ese punto de autodestrucción su personaje. O sea, siempre ha tenido como esa mentalidad un poco autodestructiva, y ahora pues quizá su personaje piense que la única forma de obtener algo parecido al perdón es que Colin le haga todo lo que quiera, que le mate si hace falta. Si eso alivia un poco el dolor que puede sentir, porque ya os digo que Frenchie se siente fatal consigo mismo por lo que hizo en el pasado. Pero claro, Colin no lo mata y le deja la parte difícil a Frenchie, que es seguir viviendo con ello. No sé si hay alguna posibilidad de reconciliación entre los dos personajes, porque lo que Frenchie le ha hecho a Colin es muy muy duro. O sea, no sé hasta qué punto Frenchie puede explicarle la vida que llevaba y que para él eso era trabajo. O sea, yo no creo que Colin pueda perdonarlo, y también tened en cuenta que ahora Frenchie se había acercado a él, con lo cual Colin puede sentirse incluso peor por haber intimado con la persona que asesinó a su familia. Es que es una situación que no sé qué desarrollo puede tener, y estoy bastante intrigado. Me parece genial el momento en el cual Dinamita suelta la bomba, que es contar que Starlight tuvo un aborto. Un aborto es algo siempre difícil para una persona, o sea, Starlight deja claro que fue algo que le costó mucho aceptar, pero que se vio empujada a tomar esa decisión por cómo era su vida y por el momento vital en el que estaba, y cómo Dinamita cuenta esto, de alguna forma puede destruir su imagen para cierto sector, digamos, de Estados Unidos, pero es que la reacción que ella tiene ante esto, que es reventarla a golpes en la televisión, en directo, consigue que la gente que estaba dudando de si apoyar o no a Starlight ya no vaya a apoyarla, e incluso los más fieles seguidores no la vean como la heroína que es, con lo cual Starlight ha caído en la trampa de la provocación, ha autodestruido su propia imagen pública, golpeando en la televisión en directo ante todo el mundo a Dinamita, y ahora da igual lo que Dinamita hiciera o no hiciera, porque la perdedora, la que ha quedado mal del todo, es la propia Starlight, y tengo muchas ganas de ver qué queda de su personaje si no tiene popularidad, si esto la lleva a un lado un poco más oscuro, los métodos que puede utilizar ahora que no está ya en el ojo público, que ya va a ser alguien repudiado por las masas, y ya os digo también a nivel de personaje a ver cómo le afecta, qué desarrollo
desarrollo tiene, porque esto sí que me parece muy interesante. Mientras el pastor está atacando a nuestro Butcher, y de hecho está casi a punto de matarlo, vemos como el gusano este que circulaba por su cuerpo aparece, sucede algo, tenemos un blackout, un fundido a negro, y este hombre aparece totalmente despedazado, destrozado, descuartizado y explotado casi, diría. Con lo cual tú al principio aquí te quedas un poco descolocado, pero la respuesta está al final del capítulo y tiene que ver con el compuesto V. También hay que comentar que el objeto punzante que vimos en el capítulo pasado que tenía Sister Siege o Salvia era para hacerse autolobotomías, ser menos lista y así disfrutar de cosas que no disfrutaba siendo tan inteligente, como por ejemplo la presencia de The Deep. La escena en la cual le hace la lobotomía por el ojo es horrible, pero bueno, supongo que de alguna forma todos podemos odiar en algún momento lo que somos o intentar escapar de ello, y eso es lo que Sister Siege quiere hacer, alejarse un poco de su inteligencia para disfrutar de cosas que no puede disfrutar con ese nivel de intelecto, ¿no? Como por ejemplo estar con el propio Profundo. También es curioso ver cómo la doctora le dice a Homelander que fue manipulado desde que era un niño, es decir, que esa necesidad que tiene de aceptación, de aplausos del público, de amor, esas carencias que puede tener y que su personaje ha demostrado durante muchos momentos en la serie, estaban totalmente planificadas y planeadas. Querían construir un ser dependiente que necesitara amor y validación para que de esta forma les fuese fiel, para que no quisiera decepcionarlos, para poder tenerlo controlado. Y eso me parece muy interesante a nivel de personaje, porque sus carencias son el resultado de un anhelo de control para que su personaje estuviese subordinado a Vogt, a las compañías, a las marcas. Quizá la única forma de que alguien con un poder tan grande a nivel físico, tal y como dicen, no fuese una amenaza, pero es que me parece también muy cruel hacerle esto al final a una persona. O sea, cada vez como que entiendes más la personalidad de Patriota, cómo se ha construido y que es el resultado de un mal sistemático que le hicieron de forma consciente, de ponerle a prueba sometiéndolo a torturas, de manipularlo a nivel emocional, de aislarlo. O sea, es muy difícil que empaticemos con Homelander por cómo es su personaje, por lo sádico que es y por lo sociópata que resulta, pero desde luego dándole este pasado, construyéndolo de esta forma, sí que te creas un personaje gris que quizás sin llegar a empatizar puedes llegar a entender e incluso en cierto punto a sentir una especie de lástima por lo que vivió. Así que por este lado, genial. Como le muestra también después a la doctora, porque esa era la mala habitación, o sea la bad room, con todos los muertos colgando por las paredes, por el suelo y por el techo, es increíble. Es como que de esta forma Homelander ya ha culminado su venganza y veremos si ha conseguido lo que quería en el capítulo anterior, que era matar su parte humana, trascender a esas necesidades humanas que podía sentir su personaje y estar por fin un escalón más arriba. Yo creo que ni de coña, pero bueno, eso es lo que pretendía por lo menos. A Train le da a Hughie el compuesto V, con lo cual los dos personajes parece que están en paz, ya por fin se cierra el círculo, o eso parece desde el primer capítulo. Me alegra ver cómo la serie ha avanzado en este sentido, pero después aparece Butcher y le cuenta algo importante a Hughie, que dar el compuesto V a su padre puede que no mejore las cosas, que incluso él mismo tomó compuesto V hace ahora unos meses, pero que la cosa no mejoró para él, que incluso se aceleró y que ha conseguido unos poderes un tanto extraños que tienen que ver con este gusano, que tienen que ver con esa capacidad de no controlarlos, tal y como hemos visto antes con el pastor, con el hombre de goma, y se queda, como digo, en el aire una incógnita muy potente con respecto a su personaje. Además, teniendo en cuenta que su condición de super, porque ahora parece que es un super, habrá que ver qué consecuencias tiene en su enfermedad o no. Yo tengo muchas dudas, o sea, tengo muchas ganas de saber cómo sigue esto y también de saber más de cuáles son esos poderes extraños que tiene asociados a un gusano. Y bueno, Hughie decide finalmente no entregar el compuesto V a su padre, duda, es cierto, pero decide no hacerlo y es su madre al final la que se lo da. Recordamos que su madre trabajó en Vogt, con lo cual puede haberlo visto en la chaqueta porque Hughie se la ha quitado y se lo ha entregado para revivirlo, pero habrá que ver en qué condiciones revive, si esa muerte cerebral que tenía su personaje es definitiva o no, si es él mismo cuando despierte, porque quizá despierte siendo algo diferente a lo que era el padre de Hughie, y desde luego otra situación que me deja con muchas incógnitas, con muchas ganas de saber cuáles son las consecuencias y también de qué opina Hughie de lo que su madre ha hecho, porque si él había decidido aceptar la muerte de su padre, es raro que después su madre, que era la que en teoría tenía que cumplir con la palabra de su padre, no lo haya hecho, que era dejarlo morir. Así que no esperaba para nada que esta trama se volviera también tan interesante. Así que nada, contadme qué os ha parecido el capítulo, qué os ha parecido también la review, dejad un like para apoyar el contenido que no cuesta nada, suscribíos al canal, que mucha gente sé que no esté suscrita, es un botoncito, le dais y listo, la campanita nunca viene mal y nos vemos dentro de poco por aquí. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado deprisa, que el tiempo